Y ya estamos con nuestro invitado de esta noche, es el diputado Juan Santana, diputado del Partido Socialista y presidente de la Comisión de Trabajo. Diputado Santana, buenas noches y gracias por acompañarnos. Matías, buenas noches, gracias por la invitación. A ver, se supo en las últimas horas, de parte de la ministra Jara, Janet Jara, ministra del Trabajo, de que el proceso de discusión parlamentaria para una reforma previsional, parece una historia vieja, pero que no avanza, está en el congelador. Y está en el congelador por lo pronto hasta el 17 de diciembre. ¿Qué le parece a usted eso? Me parece un grave error, Matías, lo he señalado. Llevamos prácticamente un año desde que se presentó la reforma previsional en la Cámara de Diputados, para ser puntual, la primera semana del mes de noviembre del año pasado. Posteriormente, a fines del mes de enero, se votó en general en la Comisión de Trabajo con la oposición, con el rechazo de los partidos de derecha. Y de ahí en adelante ha venido una seguidilla de situaciones que han sido y han servido de justificación para prolongar y dilatar la tramitación de la reforma. Se constituyó una mesa técnica, una primera mesa técnica a la cual Chile Vamos no asistió, con la justificación de que iba a presentar una contrapropuesta que nunca llegó. Posteriormente se opuso la derecha a votar las denominadas normas espejo, que eran aquellas normas de la legislación actual que iban a quedar de forma similar en la reforma. Tampoco prosperó, y posteriormente se puso como condición la salida del ministro Jackson para que la tramitación de la reforma continuara. Bueno, nada de eso ocurrió. Después se constituyó una segunda mesa técnica que tampoco tuvo buenos resultados. Y posteriormente el gobierno anunció para fines de septiembre y luego para fines de octubre darle continuidad a la tramitación de la reforma a través del ingreso de una indicación que iba a permitir darle celeridad a esta reforma. Naturalmente nada de eso pasó. Nosotros creemos, y hablo también en nombre de los socialistas, creemos que esta decisión es un error de estrategia. Porque naturalmente la política, Matías, no es estática. La política cambia en la medida de que se generen condiciones para poder cambiarla. Y en mi opinión, la derecha está en una situación muy cómoda mientras no se le saque al pizarrón y se les obligue a través de la votación de la reforma a tomar una posición respecto a un debate que para la población es tan urgente como lo es el aumento de las pensiones. Ahora, da la impresión, por lo que uno lee, que no se trata de los que están a favor de mejorar las pensiones y los que no están. Da la impresión que la discusión más bien técnica es distintos grupos optan o tienen la idea de distintos caminos para llegar al mismo fin. ¿O usted cree que o que la derecha no quiere mejorar las pensiones? No, yo creo que acá hay una defensa acérrima de la industria de las AFPs. Tema, Matías, que en esta discusión muchas veces no se ha tocado porque nos concentramos en el debate acerca del destino del 6% de cotización adicional con carga al empleador. Algunos dicen que un porcentaje tiene que ir a solidaridad, otros dicen que otro porcentaje tiene que ir a capitalización individual. Pero la reforma, entre otras cosas, Matías, separa a la industria en aquella que tiene que ver con la administración de cuentas de los afiliados y aquella que tiene que ver con la inversión de los fondos. Y le entrega, en la inversión de los fondos, se le entrega al afiliado la posibilidad de elegir entre una institución pública o los privados. Y ahí naturalmente que se acaba el negocio de las AFPs en los términos actuales. Se acaba el rol de las AFPs en los términos actuales. Y naturalmente, cuando desde los partidos de oposición se nos dice votemos el aumento de la pensión garantizada universal, paradojalmente, miren, aquellos que critican permanentemente al Estado reducen una discusión previsional como esta tan importante justamente solamente al rol que tiene el Estado en esta materia, pero acerca del rol que han tenido las AFPs, que ha tenido esta industria durante todo este tiempo en la administración de cuentas y en la inversión de fondos, no se dice absolutamente nada y se intenta evadir esa discusión, en donde yo creo además, Matías, que la población tiene un juicio. Y tiene un juicio negativo respecto al rol que han tenido estas instituciones durante todos estos años. Por eso es que yo creo además que es un error por parte del gobierno, un error estratégico, seguir dilatando la discusión de esta reforma en circunstancias en que para que existan condiciones de crear y construir un acuerdo transversal es necesario poner en discusión y convocar a la población también a que sea parte de ella. ¿Y cómo se lo explica? Porque ya, ustedes desde un sector político creen que sus adversarios están trabajando para las AFP, se lo he escuchado, y en fin, ellos dirán que no, y que usted, en fin, pero esta discusión le pertenece a la política. ¿Por qué cree usted que el gobierno, entre comillas, pisa el palito, suponiendo o dando por buena la teoría suya de que la derecha está trabajando para defender a la AFP más que para mejorar las pensiones? Que ellos dicen que no es así, pero yo voy a tomar su argumentación. ¿Por qué el gobierno trabaja para la derecha?
Yo creo que el gobierno está cometiendo o está cayendo en una práctica que, en mi opinión, con todos sus aciertos y virtudes, tuvieron los gobiernos de la concertación, Matías. Y es que en algunos temas, por tratar de construir un escenario muy ideal y por tener temor justamente al fracaso de la negociación para poder llegar a un acuerdo, incluso ni siquiera se llega a la discusión de un tema tan importante como este. Mire lo paradojal que es, Matías. Naturalmente, en este gobierno, que muchas veces se criticó y se cuestionó muchas conductas y acciones que se realizaron durante los gobiernos de la concertación, yo creo que está cometiendo un error que tiene que ver justamente con eso, con el miedo y el temor que significa enfrentar y confrontar un debate como este, en donde naturalmente no existen las condiciones parlamentarias óptimas, pero muchas veces se obvia la posición que tienen bancadas que, no siendo de gobierno y siendo de oposición, han manifestado una mayor voluntad en colaborar en esta tramitación. Me refiero particularmente a la bancada de la Democracia Cristiana, que algunas veces vota con el gobierno y otras veces vota con la oposición, pero que en esta materia ha manifestado su voluntad en avanzar al menos en la idea de legislar. O la bancada de los demócratas, que han presentado indicaciones bajo distintos puntos de vista. La senadora Rincón, el senador Matías Walker, que además es miembro de la Comisión de Trabajo en el Senado. Pero de lo que se trata, Matías, es sacar adelante esta reforma de la Cámara de Diputados, despacharla, porque la tramitación que resta es muy larga y naturalmente no se acaba en la Cámara de Diputados ni en la Comisión de Trabajo, pero para eso el gobierno debe mostrar voluntad de sacar adelante esta reforma e instalar este debate y esta discusión como un debate país. A veces la ciudadanía, entre las cuales me cuento como no parlamentario, nos perdemos en las lógicas parlamentarias y las lógicas de gobierno. Entonces, así como recién le dije, no me calza que el gobierno esté trabajando para la derecha y la derecha para las AFP. Entonces, claro, el gobierno está trabajando para las AFP. En fin, no me calza mucho que usted me diga además que existe apoyo ciudadano para poder separar la industria de este negocio de las AFP. Si está la población a favor, ustedes están a favor, el gobierno tiene la posibilidad de poner las urgencias y las indicaciones. Vuelvo a no entender por qué ahora el gobierno ya no tan solo trabaja para la derecha, sino por qué se opone a la mayoría ciudadana. Lo que pasa es que este debate se ha concentrado, como lo decía al inicio, Matías, muchas veces en el destino del 6% de la cotización adicional. Incluso ahora, el motivo que se está dando es que no se mezcle esto con el plebiscito de salida, en circunstancias que la discusión que se ha dado en la Convención Constitucional tiene que ver con la inexpropiabilidad de los fondos, siendo que la reforma presentada por el gobierno del presidente Boric en ningún caso plantea la expropiabilidad de los fondos. Más bien lo que hace a través de su artículo 5 es ratificar que los afiliados van a seguir cotizando el 10% para su previsión futura y que este va a seguir siendo de su propiedad y va a seguir siendo heredable. Por lo tanto, esa discusión yo creo que está resuelta. Sin embargo, y respondiendo a tu pregunta, junto con las ISAPRES, las AFP son algunas de las instituciones más desprestigiadas de nuestro país, y eso lo muestra encuesta tras encuesta. La ministra Jara se ha abierto a esta discusión, ¿no? Yo creo que en esto el gobierno ha mostrado buena voluntad. Cuando se habla, Matías, de negociar... ¿Quién no tiene la voluntad? Porque dice, el gobierno era... ¿Usted es No. Yo creo, Matías, que el gobierno tiene voluntad. La ministra Jara, respecto al destino del 6% de cotización adicional, ha hecho una propuesta distinta a la que el gobierno tenía inicialmente, planteando de que el 4% de este 6% vaya a seguro social y un 2% vaya a cuentas de capitalización individual, tomando en consideración las propuestas que han hecho desde el frente. Pero cuando uno se acerca a las propuestas de oposición, el 6% a cuentas de capitalización individual no se ha movido ningún centímetro. No. Pero no nos hemos concentrado en este debate acerca de la industria. Y es allí en donde yo creo que el gobierno debiese tener una actitud más atrevida, una actitud más osada. ¿Y quién no la tiene? ¿A quién le ha faltado atrevimiento? Yo creo que el gobierno durante todo este tiempo ha mostrado voluntad de llegar a construir un acuerdo, ha cedido en muchas cosas con la oposición, precisamente para poder lograr amplitud en una reforma como esta. Pero yo creo que esta decisión, la que se toma el día de hoy, y que además Matías se anuncia a través de los medios de comunicación, yo creo que se comete un completo error, porque lo que se produce es que nos vamos a acercar a las coyunturas electorales. El plebiscito no es la única coyuntura electoral que tenemos por delante. Tenemos las elecciones municipales y de gobernadores regionales, pero antes de eso, recordémoslo, hay primarias legales. Toda coyuntura electoral, y con esto termino, Matías, exacerban las diferencias políticas que existen entre las distintas fuerzas políticas.
Incluso naturalmente dentro de las propias incluso dentro de las coaliciones. propias coaliciones. Entonces eso dificulta naturalmente las posibilidades que tiene un gobierno como este de llegar a un acuerdo en materia previsional. Yo creo que en momento que el gobierno, y así lo hemos manifestado los socialistas, asistimos esta mañana junto al senador Gastón Saavedra a La Moneda a manifestar nuestra opinión, es necesario que se dé celeridad a la tramitación de esta ¿Usted lo reforma. decepcionó la ministra Jara al hacer este anuncio? No, de la ministra Jara tengo una gran opinión, No sobre la ministra, tengo sobre una esta gran medida opinión puntual. sobre su gestión, pero naturalmente no comparto su decisión y ¿Habló con creo ella? que es un error. Hablé con ella. ¿Qué le dijo? Oye, ¿qué explicación le dio? Ella me señaló lo que ha trascendido en los medios de comunicación, que esta decisión está relacionada con ser cautelosos, con esperar los resultados del plebiscito del mes de diciembre. No hay interés, por supuesto, por parte del gobierno de que este debate, el previsional, se mezcle con la coyuntura constitucional y lo que se está debatiendo en ese órgano acerca del sistema previsional. Pero yo creo, Matías, que el debate constitucional, en mi opinión, va por un carril completamente distinto. Sí, se identifican con esto para terminar, diputado Santana, estos tres macro temas, aunque puede haber mucho más en la reforma, que son la división de la industria, el destino del 6% y la PGU. Así es. En el 6% no hay acuerdo. En la distribución de la industria no hay acuerdo y falta análisis, qué sé yo. Pero en la PGU, que ya partió y que ya avanzó y que hay que incrementarla, ¿por qué no separar ambos proyectos y seguir adelante? Porque eso sí que va a ir directo a las personas que están esperando que les mejore su pensión. ¿Por qué no desamarrarlas? ¿Por qué no se separa, Matías? Por lo que señalaba hace algunos minutos. Porque separar estos dos otros aspectos que tienen que ver con los aspectos más estructurales de nuestro sistema previsional, de lo que es el aumento a la pensión garantizada universal, que es la expresión del apoyo que el Estado le da a los jubilados y jubiladas, es justamente venir a, voy a ser bien responsable con el término que voy a ocupar, es venir a blanquear el rol de las AFP durante todo este tiempo. Subir la PGU. Lo que pasa, Matías, es que la derecha lo que quiere es que demos ese debate, el debate acerca del aumento de la PGU, pero que no demos el otro debate, que el otro debate lo guardemos en un cajón, y eso no puede ser. Está bien. El aumento de la pensión garantizada universal, que dicho sea de paso, para recurrir, Matías, a sus orígenes, el primer apoyo estatal a las pensiones de las personas se creó en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, Pilar Soledad, con la pensión básica, 65.000 pesos. Después se transformó con el tiempo en pensión garantizada universal. Estuvo el gobierno de Sebastián Piñera, hay que reconocerlo. Y aumentó ese monto, 193.000 pesos, y está en 206.000 pesos. Y lo que la reforma plantea es un aumento a 250.000 pesos. Sí. Pero lo que no puede ocurrir, Matías, es que aquellos cobros abusivos de comisiones, por ejemplo, en el que incurrieron las AFPs para cobrar materias que tenían que ver o funciones que tenían que ver con la administración de las cuentas, hoy día se pretenda esconder en un debate que es tan necesario también para mejorar las pensiones. Diputado Santana, que usted teme que si se avanza en la PGU para llegar a los 250.000 pesos mensuales para las personas que están esperando mejorar sus pensiones, se olvide un poco la estructura. Por supuesto, pero si es así, no es tomar de rehén algo de lo cual sí podríamos avanzar y sí podríamos mejorar las pensiones el próximo mes, en función de no mejorar otro aspecto de la ley que no haya acuerdo. Lo que pasa, Matías, es que en esto también hay que ser coherente, porque la oposición plantea un aumento de la pensión garantizada universal, pero el año pasado, en el mes de marzo, se opuso a la reforma tributaria presentada al gobierno, que un porcentaje importante, más del 50% de lo recaudado en esa reforma iba a estar destinado al aumento de la pensión garantizada universal. Es decir, uno no puede ser en la vida tan contradictorio, de querer acudir al Estado solamente cuando le conviene, de poder acudir al Estado cuando se trata de esconder algunos debates, porque defiende los intereses de algunas industrias. Uno no puede tener esa conducta en la política. Si uno acude al Estado para pedir ayudas, en este caso en materia previsional para las personas, también tiene que ser responsable y ser capaz de robustecer ese Estado con una mayor recaudación de recursos a través de una modificación tributaria que fue planteada por el gobierno, ni más ni menos que en aspectos como eliminar aquellos instrumentos que hoy día permiten la elusión y la evasión de tributos por parte de un sinnúmero de empresas grandes de nuestro país. Y eso, Matías, naturalmente no tiene una coherencia si es que uno se opone a una reforma tributaria, pero al mismo tiempo le pide un mayor esfuerzo al Estado para aumentar las pensiones de los chilenos y chilenas. Nos pasamos a otro tema que es tan amplio como el otro, quizás más, la reforma tributaria o el pacto tributario, que es un acuerdo que está Pero va de la mano. Pero va de la mano. Claro, puede ir de la Porque mano. En el tema que me plantea usted, Matías, acerca del aumento de la pensión garantizada universal, ya que nos concentramos en ese debate está directamente relacionado
con la posibilidad de que el Estado chileno recaude más recursos. Puede ser vía aumento de los impuestos o de crecimiento. Y esa es la discusión que tiene el ministro, de tratar de equiparar bien la carga con ambas cosas. Evitar evasión, evitar elusión y generar más crecimiento. Mi punto, Matías, es que uno no se puede acordar del Estado solamente cuando le conviene. Buenas discusiones, interesantes discusiones de fondo, pero el tema es que está paralizada la reforma de las pensiones. Y es una mala noticia para el país. Es una mala noticia y para las personas que estaban esperanzadas en recibir un aumento en su pensión garantizada universal, la PGU. Diputado Juan Santana, diputado del Partido Socialista, muchísimas gracias por estar esta noche aquí con nosotros. Muchas gracias, Matías, por la invitación.